Vamos a aprender un poco, porque yo aprendí tanto como ustedes van a aprender el día de hoy, en el nombre de Jesús, porque Él fue el que me logró enseñar este pequeño mensaje que traemos para honrar su nombre, ¿verdad? Y es en la palabra el coraje. El coraje. Esa es la palabra que el día de hoy vamos a aprender conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y a simple vista el coraje podría decirse que es algo donde uno se pone enojado, donde uno se molesta por las cosas, ¿verdad? Donde uno pretende estar muy molesto y saca el coraje y dice cosas que no tiene que decir. Pero déjeme mostrarle enseguida qué significa el coraje. El coraje significa esfuerzo del ánimo, valor, decisión y apasionamiento con que se comete una acción, especialmente que se comete al enemigo. ¿Esto qué quiere decir? Es una acción que se comete en contra de algo que ya está establecido. Y precisamente puse esa ilustración. Ustedes pueden ver cómo ese joven está cansado de seguir un camino, está cansado de seguir la trayectoria que por muchos años llevaba y sacó el coraje. Y muy a menudo nosotros en el pasado nos vimos en una situación así. Muchos de nosotros llegamos al punto en el cual no sabíamos qué hacer y tomamos el coraje para dar la vuelta y llevar un camino contrario. Muchos de nosotros nos vimos en esta situación como este joven, en el cual la única manera de desestresarse y la única manera de sacar lo que tenía dentro de él era gritando y diciendo: ya no más, basta, ya no. Y ese coraje, querido hermano, es el que vamos a ver el día de hoy. Eso significa la palabra coraje. Todos tuvimos un poco de coraje para decirle adiós al mundo, adiós a las bebidas alcohólicas, adiós a la drogadicción, adiós a los bailes, adiós a las malas palabras, adiós a las malas juntas. Todos hemos tenido un poco de coraje alrededor de nuestra vida y nuestros años en el Evangelio. Y vámonos a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian que nos ayude, ¿verdad?, a poder leer los versículos de la Biblia que tenemos allí. Y vamos a ir a Génesis 22, 1 al 12. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Génesis 22 del 1 al 12. Amén. Por respeto a la palabra del Señor, todos nos ponemos de pie, porque la Biblia se lee de pie honrando al Padre, ¿verdad? No a mí, sino que es honrando a Dios. Amén, así es. Volvemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 22 del 1 al 12. Es correcto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, Amén. hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Amén. Y podemos entender el contexto de la imagen, ¿verdad? ¿Puede tomar su asiento? Ahora podemos entender, después de leer Génesis 22, cómo está Abraham en esta imagen, a punto de sacrificar a su hijo. Abraham, querido hermano, es una imagen de alguien que tuvo coraje para hacer algo que ningún ser humano realmente podría hacerlo si Dios no se lo pide. Sacrificar a un hijo que le costó y que lo tuvo de muy larga edad. Abraham tuvo coraje para creerle a Dios, tuvo valentía, como bien escuchamos anteriormente, ¿verdad? Es un esfuerzo, es un ánimo, es valor. Y él tuvo el valor para llevar a su hijo, caminar, me imagino, durante días, porque vi el trayecto, querido hermano, y son horas caminando. Son horas caminando. Él tuvo el valor para ir toda esa trayectoria y pensar: wow, mi hijo, el que tanto me costó, el primogénito, ¿verdad? Abraham tuvo valor. Abraham fue un personaje que tuvo coraje desde el inicio de la palabra. Y todos sabemos ahora que, pues, bendito sea Dios, no lo mató, ¿verdad? Dios se proveyó de un cordero. Cuando él se dio vuelta, había un cordero trabado y él decidió sacrificarlo de todas formas. Pero Dios se agradó de su coraje, Dios se agradó de su valor, Dios se agradó de que este varón hizo las cosas como él se las pidió. Vemos también otro personaje en Éxodo 14, del 21 al 30, y le vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que nos refresque la memoria, porque muchos sabemos quién fue Moisés, muchos sabemos qué fue lo que hizo, pero vamos a ver en qué parte él tuvo coraje. Amén. Gloria a Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno.
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Amén. Amén. Y ya nos refrescamos la memoria de cómo realmente este siervo Moisés, ¿verdad? El cual se crió con todo el pueblo egipcio, el cual desde su niñez, él tenía muchas tradiciones egipcias, porque así fue como lo criaron. Y podemos darnos cuenta cómo realmente él tuvo coraje para abandonar todo ese tipo de cosas, porque escuchó la voz de Dios. Él tuvo el coraje para venir y después de matar a la persona que estaba maltratando a uno de los suyos, huir. Pero más tuvo el coraje para cuando él extendió, dice la palabra de Dios, que cuando él vio hacia atrás, venían los egipcios ya. Muchos teólogos dicen que la cantidad de personas que pasó en ese mar fueron miles, hermanos, fueron miles. Y él tuvo el coraje para venir, ver hacia atrás y ver a todos los suyos, porque él había crecido allí. Él había vivido su vida allí en Egipto. Y ver a los suyos morir, porque Dios le dijo: extiende tu vara de regreso y el mar se va a cerrar. Tuvo coraje para venir y creerle a Dios, tuvo valor para venir y creerle a Dios. Todos sabemos de que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, antes éramos una criatura y Él nos ha vuelto en una criatura nueva, ¿verdad? Usted tendría el coraje para matar a alguno de los suyos si Dios se lo pidiera. Usted tendría el valor de hacerse para atrás de toda su familia y decir: no, yo no voy a hacer eso. Muchos de nosotros, gloria a Dios, muchos de nosotros realmente este fin de año hicimos las cosas así. Muchos de nosotros decidimos no hacer las cosas de la misma manera y decir: discúlpeme, pero no. Soy una nueva criatura y tengo que actuar como una nueva criatura. Soy una nueva criatura y Dios tiene que verse por mi manera de actuar, por mi manera de caminar, por mi manera de pensar y de hablar. Muchos de nosotros hicimos ese esfuerzo, tuvimos ese valor de girar totalmente el vehículo y tomar otra dirección, la cual realmente Dios nos llama todos los días a tomar. El camino angosto y no el camino ancho en el cual todo se pierde. Vemos otro símbolo de coraje. Simón y los 12 discípulos. Simón Pedro, también conocido como Cefas. En Juan 1:42, vamos a leerlo, hermano Cristian, disculpe. Gracias. Vamos a leer los versículos, hermano, para que entendamos un poquito. Pero los 12 discípulos tenían vidas. Eran seres humanos como tú, como yo, y como los que están en línea, y como los que ven las prédicas en YouTube. Eran personas que tenían una vida, y tuvieron el coraje para renunciar a toda su vida por seguir a Jehová. Amén. Capítulo 1, versículo 42. Amén. ¿Solo 42, hermano? Creo que el 43 también es parte de, ¿verdad? Muy bien. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Amén. Amén. Y para entender, hermano, le decía Simón Pedro, la roca sobre la cual fue edificado el Evangelio, dice la Biblia. Este joven era un pescador. Él pescaba para vivir. Él era el único casado de todos los 12. Él tenía una responsabilidad. Y en la Biblia realmente Dios viene y le dice que lo va a volver pescador de hombres. Amén. Y a usted a simple vista, si le dijeran: mire, usted es contador, sí, bueno, pues ahora no va a contar dinero, sino que va a contar ovejas. ¿Me sigue o no me sigue?
seguía. Gloria a Dios por esos amenes. Gloria a Dios por esos amenes. Pero realmente esa decisión, ese coraje y ese valor fue que tuvo Juan después de haber esperado al Mesías desde hace muchos años que todos decían que venía. Y sabemos que los falsos profetas existen. Pero cómo él se dio cuenta que era realmente el Mesías. Cómo él tuvo coraje y tuvo el valor para decir, tengo que seguirlo. Todos sabemos lo que hizo Dios, ¿verdad? Cuando pasaron ellos después de toda la noche estar pescando y no pescaron nada. Nada pescaron. Y al amanecer Dios se presenta en la orilla de donde pescaban y le dice, tiren la red en la orilla. Y casi se hunde el barco. Son milagros realmente que ellos presenciaron. Y muchas veces nosotros necesitamos ver ese tipo de milagros para llenarnos de coraje. Otros no. Otros deseamos o otros tuvimos realmente que tocar fondo para decir ya no más. Otros tuvimos que venir y estar tirados en el suelo, pisoteados totalmente por este mundo y todas las cosas que suceden para decir no quiero seguir esta vida, ya no puedo seguir en esta vida, y tener el coraje para rechazar y hacer una acción en contra de todo lo que va normal en esta vida. Porque muchas cosas de hoy en día son normales, como por ejemplo los noviazgos. Yo no veo en la Biblia realmente que los noviazgos existan. Yo no veo en la Biblia realmente que digan de que a tal edad ya uno puede concebir un noviazgo e irse a vivir con su novio sin antes casarse. Pero esas cosas son normales hoy en día. Esas cosas son normales. Y contra todo eso es contra lo que tenemos que tener coraje para decir no. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Yo y mi casa haremos las cosas bien. Ese es el coraje que realmente necesitamos tener. Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Y cuando leía esto y cuando lo escribí, me preguntaba por qué Dios escogió a Simón Pedro, Cefas. ¿Por qué lo escogió? Porque una persona que realmente dice que es ferviente, porque lo dice la palabra, porque una persona que era impulsiva, atrevida y entusiasta, ¿por qué decidió hacer él de la roca del Evangelio? Y es porque realmente él se acerca mucho, o nosotros nos acercamos mucho a cómo era él. Muchos de nosotros luchamos realmente con muchas debilidades. Muchos de nosotros somos impulsivos, muchos de nosotros somos muy atrevidos, muchos de nosotros hemos llegado al punto de enfervecernos por alguna situación y enojarnos. Eso significa ferviente, enojarse más de la cuenta. El sol se pone sobre nuestra cabeza y totalmente perdemos la cordura. Creo que por eso el Señor escogió una persona que se parecía tanto al ser humano, que tenía altibajos, solo para enseñarnos realmente que Él lo único que quiere es que realmente se perfeccionen poco a poco hasta llegar al punto en el que Él dice: este es mi hijo amado, este es mi hijo en el cual yo me complazco. Muchas personas dicen hoy en día: ay, el Señor solo ve el corazón. Muchas personas dicen: ay, no, es que hacerme un tatuaje o tomarme una cervecita no es malo. Pero realmente lo es, hermano. Está atentando contra su alma. Y yo no digo, ya si ya tienen los tatuajes, pues de plano ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero realmente Dios nos llama a no hacer cosas ahora que ya estamos otra vez en el Evangelio, ahora que ya seguimos su camino. Ya sabemos realmente qué es lo bueno y lo malo. De hecho, vemos en las Sagradas Escrituras que un joven le dice al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Entonces él viene y parafraseando, hermano, discúlpeme, viene y le dice el Señor de que tiene que vender todo y seguirlo. Se
ser buena persona. Entonces él viene y le dice, pero esas cosas son las que yo tengo desde niño. Yo he sido bueno, yo no he matado, yo no he robado. Pero vender todo le dolió. Tener el coraje de despojarse de todas sus cosas, no pudo. Y es algo que realmente no vale nada, hermano. Yo se lo puedo decir, y lo decía Pablo en las Escrituras, ¿verdad? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y realmente todos en esta vida vamos a tener un momento en el cual nos sentimos la familia Castillo, ¿verdad?, de Guatemala, y van a haber momentos en los cuales parecemos Nito y Neto, ¿verdad?, vendiendo en el mercado. Pero así Dios nos ama. Dios sabe realmente cuáles son nuestros corazones y cuáles son las decisiones. ¿Cuál fue el coraje que Él utilizó para hacernos dar la vuelta y decir, sí, estaba mal, quiero hacer las cosas bien? Seguimos. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. En Gálatas 2:9 podemos darnos cuenta cómo Dios describe que Simón Pedro era una columna, ¿verdad? ¿Sí lo tiene, hermano Cristian? Amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Amén. Vemos cómo Dios hace de una persona, lo podemos ver adelante, entusiasta, obstinada, impulsiva y a veces atrevida, una columna. Yo no te digo realmente que tu carácter no tiene que cambiar, porque sí va a cambiar. Va a cambiar. Quieras o no, va a cambiar. Pero no va a ser por tus fuerzas. Va a ser con las fuerzas de Dios. Hemos escuchado muchas veces acá en la iglesia las vidas que hemos tenido cada uno de nosotros. Y tal vez si alguno no sabe la vida del otro, pues se va a enterar cuando pasemos a dar los testimonios. Pero realmente muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Es pedirle a Dios. Porque Él dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero como Dios, me va a decir usted a mí, hermano, pero si yo también soy obstinado, entusiasta, impulsivo y a veces atrevido, ¿cómo le puedo pedir yo a Dios eso? Pues empecemos con algo. Como decía el hermano, ¿verdad? En el servicio pasado, el hermano describió una serie de cosas, las cuales realmente nos hace mejores hermanos, nos hace mejores personas, ¿verdad? Y nosotros en un grupo de familiar que tenemos en el cual estudiamos la Biblia, llegamos al punto de que esa era una fórmula. Y ninguna de las cosas que realmente están allí se pueden hacer sin cumplir la anterior. Es por ello que es una fórmula. Es por ello que tenemos que pedirle a Dios que realmente edifique nuestras almas, y pronto, así, nada más así, dejaremos de ser obstinados, impulsivos y a veces atrevidos. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que quería que Pedro fuera. Y nos damos cuenta cómo Dios logró hacer que posiblemente esa roca que él vio en el inicio, toda deformada y llena de agujeros, llegase a ser una roca linda, una roca redonda, una roca a la cual él iba moldeando poco a poco hasta que Pedro fuera lo que Dios quería que fuera. Amén. Y es como nosotros debemos de ser. Es como nosotros debemos dejar y tener el coraje de dejar todas las cosas que no nos edifiquen. Yo no sé qué es lo que tengas que dejar. Lo que sí sé es lo que yo tengo que dejar, y realmente quiero tener el coraje para dejarlo totalmente afuera y empezar a sentir cómo soy moldeado por el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser moldeados por el Señor? Digan amén. Amén. Vemos otra señal y vemos otro joven,
¿verdad? En 1 Samuel 17, 31 al 36. Todos conocemos a David. Todos sabemos realmente cómo David tuvo coraje para enfrentar a un varón mucho más alto, mucho más fuerte, mucho más eficaz que él, pero aún así lo derribó, ¿verdad? Y no con sus fuerzas, fue con el poder de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Y vemos como un pequeño hombrecito, porque dice la Biblia que era pequeño, ¿verdad? Tenía el valor para agarrar la quijada de un oso y de un león. Y nosotros a veces tenemos miedo de darle comida al chucho que nos va a morder, ¿verdad? Gloria a Dios, porque realmente podemos darnos cuenta cómo este joven tuvo coraje, tuvo valor, y lo dijo en la palabra, ¿verdad? Que él iba a pelear en el nombre del Señor, que él lo iba a derrotar. Y esa valentía que tuvo David es la que realmente debemos tener todos. Aunque muy difícil sea la situación, decir: yo voy en el nombre de Jesús y voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este joven tuvo coraje, hermano. Este joven tuvo valor. Este joven es el joven que realmente Dios ve en ti y en mí, sin importar cuántos años tengas, sin importar cuántas cosas hayas pasado, qué debilidades tengas. Dios ve un joven como David en cada uno de nosotros. Dios sabe que podemos pelear y vencer, siempre que lo hagamos en su nombre. Amén. Vemos a Israel como último punto, ¿verdad? Vemos a Israel, anteriormente llamado Jacob, en Génesis 32, del 22 al 30. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Amén. Y vemos en la imagen cómo Jacob, ahora llamado Israel,
pelea con un ángel, pelea con un varón, toda la noche, hizo pasar a su familia porque él huía de su hermano, quien quería matarlo. Y él peleó toda la noche con un ángel. Y nosotros muchas veces no podemos orar ni siquiera media hora porque realmente el enemigo está atormentando nuestras casas y nuestras almas. Vemos cómo él tuvo realmente el coraje para pelear con un varón. En la Biblia dice varón, ¿verdad? Pero ¿qué otro varón puede bendecir y cambiar tu nombre? ¿Qué otro varón puede cambiarte el nombre y llamarte ya no Jacob, sino Israel, más que Dios? Él peleó realmente por una bendición y le dijo ya, porque ya iba a amanecer y lo tenía agarrado y le decía, bendíceme. Así es como nosotros, como hijos de Dios, debemos pelear por las cosas que realmente queremos. Así es como nosotros debemos pelear por aquel hijo que no ha venido. Así es como nosotros debemos pelear por aquella esposa que no ha venido. Así es como nosotros debemos pelear por aquellas bendiciones que Dios dijo que si nosotros nos portamos bien, hacemos las cosas bien y seguimos la palabra letra por letra, capítulo por capítulo, Él nos va a bendecir. Él no miente. Esas bendiciones son las que quiere Dios para ti. Simplemente ten el coraje para tomarlas y aferrarte hasta que Dios te las dé. Simplemente pelea toda la noche. Simplemente agárrate y dile, yo no me voy de tu evangelio hasta que no vea a toda mi familia aquí en la iglesia para la honra y gloria tuya. Solo créelo. Solamente créelo. Solamente ten el coraje necesario para ir en contra de toda la corriente y pelear hasta que Dios te dé esa bendición. Y por último, quiero dejar el versículo de Mateo 7:13, donde dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Tú quieres ser de esos pocos? ¿Tú quieres ser de esos pocos que encuentran esa puerta? Esa puerta que siempre ha estado abierta para ti. Esa puerta que siempre ha estado allí esperándote a que tú cruces la línea. Esa puerta que no importa cuántos años hayas pasado en el mundo, qué cosas hayas hecho, pero Dios te tiene aquí. Dios te da la oportunidad de poder escuchar este mensaje y decirte, encuentra la puerta. Muchos sabemos que en este mundo nos ponen una y mil cosas para caer, pero Dios te dice, sigue el camino estrecho, el que conduce a la vida. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero ser de esos pocos, hermanos. Yo sé que usted también. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que realmente nos permita ser de esos pocos. Agradecemos a los hermanos que se han conectado por YouTube, agradecemos a los hermanos que se han conectado en línea, puesto que el teléfono milagrosamente no se apagó. Bendito sea Dios. Padre Celestial,